Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Barra Criminológica, un espacio que es por, y ya saben, para ustedes. Hoy vamos a abordar una temática bien particular, bien interesante, al menos espero que resulte así para ustedes, pero para empezar quiero hacer una pequeña reflexión. Durante mucho tiempo, la narrativa sobre el origen, sobre el desarrollo de la perfilación criminológica ha estado marcada mucho por la participación, por las proezas, por las memorias de los hombres. Por eso, no es tan difícil que tengamos más presente nombres como Robert Ressler, John Douglas o más recientemente Brent Turby. Pero si les digo Anne Wolbert Borges, ¿les suena? Quizás a muy pocos. Resulta que Anne Borges fue una de las integrantes fundamentales del equipo del FBI que entrevistó y estudió a delincuentes responsables de homicidios, asaltos sexuales, secuestros, agresiones contra niños. Gracias a su trabajo se produjo un salto importante en la comprensión de lo que en esa época llamaban esas huellas comportamentales en la escena del crimen y cómo esto tenía relación con el proceso de lo que hoy en día llamamos perfilación o perfilado. Parte de su legado se encuentra en varias obras que son de consulta obligatoria y son casi que hitos en el mundo de la criminología. Son espectaculares, se las recomiendo. Y por todo eso que hizo Anne, también celebro que se haya lanzado la docuserie Mastermind, To Think Like a Killer, una docuserie en la que primero la podemos conocer. Vamos a escuchar de su propia voz sus experiencias, sus vivencias en el momento crítico en el que su participación fue revolucionaria en medio de un mundo burocrático y machista que era el FBI en los 70 y en los 80. Hoy por fortuna, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, por fortuna el escenario es otro y las mujeres tienen una notoria participación en el mundo de la criminología, de la perfilación, de la investigación criminal. Y es justamente una mujer, una digna representante del legado de Anne Burgess, si a mí me preguntan. Es una mujer competente y experimentada, la que tenemos hoy el gusto y el honor de que nos acompañe. Quiero presentarles a María Camila Restrepo. Ella es psicóloga, cuenta con un máster en criminología, delincuencia y victimología de la Universidad Internacional de Valencia y entre muchos estudios que tiene, porque yo no sé cómo tiene vida social, se la pasa estudiando, también tiene una maestría en neurociencia social, recién recibió su título de una maestría en ciencias de perfilación criminal de la Evidentia University. Y además, ojo con esto, que es un detalle súper clave, su experiencia laboral al interior de uno de los organismos de investigación más importantes de Colombia ha estado muy orientada al análisis criminal, al análisis victimológico y a la aplicación de la técnica de la perfilación criminológica en un sinnúmero de casos y en diversos fenómenos delictivos. Puedo y quiero decirles que es una de las mejores perfiladoras que conozco, no solo por sus capacidades, sino también por sus cualidades como ser humano y como persona. Así que, sin más que decir, María Camila, bienvenida a Barra Criminológica. Hola Edwin, ¿cómo estás? Hola a todos, muy feliz de estar aquí en este espacio que me has invitado. No, para nosotros, créeme que es un privilegio, esta es también tu casa, así que tómatelo con total naturalidad porque desde la naturalidad también se construye conocimiento. Así es. Quiero que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, te conozcan un poco, claro, si tú lo permites. Y es que quisiera preguntarte, María Camila, ¿en qué momento tú decidiste tomar la decisión de andar por el sendero de la perfilación? ¿Qué pasó ahí? Bueno, todo tiene como una historia un poco amplia, incluso desde el colegio. Me gustaba entender la mente, por qué los asesinos, por qué violaban, por qué mataban.
por qué ocurrían estas cosas cuando empecé a escoger mi carrera. Quería estudiar Derecho, estudiar Psicología. En ese momento no sabía mucho del tema de criminología. Empecé a estudiar Psicología y ya después cuando empecé como el mundo profesional fue que yo dije, aquí es que quiero orientarme, porque hasta ese momento, digamos que el tema criminológico en la universidad no es que yo lo viera y me dijeran como, este es un camino que puedes tomar, sino ya fue en el momento del mundo laboral que se me abrió una puerta y me dicen, no, aquí podemos analizar diferentes comportamientos de violadores, de asesinos, y yo dije, yo quiero hacer esto. En ese momento dije, tengo que aprender más, tengo que aprender del mundo de policía judicial porque yo no sé nada. Entonces, muy ignorante como lo era en ese momento, dije, tengo que aprender y tengo que empezar de cero porque no sé nada. Cuando empecé a andar en este mundo, a conocer de cero toda la base de la investigación, fue que dije, tengo que hacer estudios, ampliar mi conocimiento para poder como ir perfilándome a mí también, ¿sí? Ok. Como mi hoja de vida y hacia dónde quería ir. Ahí fue que empecé a buscar, incluso yo dije, psicología forense, no, yo no quiero hacer evaluaciones, como buscando como una línea. Y Ujú. dije, voy a estudiar criminología, esta me gusta, quiero hacer esto, me quiero ir por esta parte. Cuando empecé Ok. a ver, digamos que también desde la academia, todo lo que era la criminología forense, yo dije, quiero hacer esto. Gracias a como a los docentes y a los jefes que tuve en ese momento, porque lo tengo que decir, también me orientaron mucho, como a traer las ideas que, o sea, lo que yo quería al mundo real. Y posteriormente, cuando empecé como a transitar el camino educativo, se fueron abriendo las puertas para poder llegar yo al mundo del análisis, ¿sí? Y que me dieran esa oportunidad, primero de conocer y de ir trayendo lo que yo iba conociendo en la academia a la práctica profesional. Entonces, para mí fue siempre muy enriquecedor poder hacerlo de esa manera, como todo lo que yo iba conociendo, traerlo y aplicarlo. No es nada más bonito y enriquecedor que poderlo hacer, tener la oportunidad, porque muchas personas pues estudiamos cosas porque nos gusta, pero Sí. muy pocos tenemos la posibilidad de aplicarlo casi que en tiempo real. Bueno, sí, eso, Entonces eso es una empieza, realidad, ¿no? sí, realmente cuando fue como necesitamos a esta persona, ella está estudiando esto y la necesitamos para que venga a detectar seriales, delincuentes seriales en delitos sexuales. Así Ok. tal cual me llevaron a esta oficina y pues yo feliz, para mí era un reto, yo dije, lo asumo feliz porque era algo que yo quería hacer y me venía formando en ello. Y siempre he dicho que es mucho de esos jefes que yo tuve en ese momento que pudieron detectar en mí un potencial que, si bien es cierto, yo traía un bagaje ya académico, pero que me dieron la oportunidad de decir, tú puedes, vas a hacer esto. Ujú. Entonces ese fue como un poco el tránsito de qué era lo que yo quería, cómo lo fui, digamos que organizando mis ideas de hacia qué era lo que yo quería hacer, porque pues tampoco es que lo tuviera claro, yo quiero ser perfiladora porque yo sabía que era eso desde un principio, no, realmente no Ujú. lo sabía, sino que fue como el tránsito que me llevó a mí a decir, quieres ser perfiladora. Y ya después, claro, de que estudié criminología, delincuencia y victimología, dije, voy a hacer la maestría en perfilación. Y ahí empecé yo a hacer la maestría y me dieron a mí la oportunidad, empecé a detectar casos y ahí fue pues lo más bonito, es como conectar no solo el conocimiento, la práctica, sino la pasión. Para mí es como ese en lo que se puede eh, juntar todo, como esos circulitos en pasión. La pasión. Bueno, mencionaste varias cosas y quisiera rescatar algo que me parece súper importante y es que lo que dicen por ahí, ¿no? Uno solo llega rápido, pero acompañado llega más lejos y a donde es. Entonces, Sí, importante también estar bien rodeado y además escuchar a aquellas personas que quieren brindar su consejo y su orientación con buen ánimo, ¿no? Con buena intención.
Lo otro, la pasión fundamental. Recordemos que aquí nosotros estamos tratando con cositas que no son precisamente la mejor expresión del ser humano y pues esa pasión es la que también se termina convirtiendo en una especie de factor protector, no solo para hacer bien las cosas, sino para entender la importancia del autocuidado. Y algo adicional que mencionaste, que es el tema central de este episodio, y es que tú nos cuentas que te convocaron para empezar a trabajar casos de asaltantes seriales. Pero para que todos hablemos en el mismo idioma, Camila, si te parece, cuéntanos, explícanos, sintetízanos, ¿qué es un asaltante sexual serial? Bueno, hablamos primero que todo de un serial cuando esta persona ha cometido 3 o más delitos durante un periodo de tiempo, ¿sí? No los ha cometido en el mismo momento. Entonces, digamos que es un desafío poderlo hacer en una ciudad y en un país como Colombia, donde tenemos cantidad de casos diarios y es muy complejo incluso detectar una serie y decir, tenemos un asaltante sexual en serie. Ya hablamos de lo que sería un serial. Si hablamos de un asaltante sexual, es de que una persona violenta sexualmente a una persona y a varias, porque si hablamos de 3 casos, es que ya a partir de 3 víctimas se denomina un serial. Claro. Y ya cambia todo, porque si nosotros no detectamos a tiempo una serie, pues pueden pasar años y ni siquiera podemos identificar que estamos delante de un serial. Y no podemos trabajarlo de esa manera, sino que los casos se trabajan de manera aislada. Muchos de ellos pues se inactivan porque no se logra encontrar la persona, porque son personas muy hábiles, son personas que precisamente por eso se convierten en seriales. Entonces, para esto fue que me convocaron, como tenemos una problemática, de que no se están detectando las series, porque recuerdo mucho el comentario de una persona cuando yo quería hacerlo y me dijo, no, pero ¿para qué si aquí no hay? Llegó, el problema Ese no comentario es que no todo el mundo haya. lo dice, ¿no? Sí, y el problema no es que no hayan, sino que no se detecta la serie. Claro. Y pues nosotros no somos un país que no pasa nada y que si ocurre una agresión sexual, una violación, un secuestro, una desaparición de un menor, de una mujer, pues va a generar como sorpresa, sino que por lo general pues es un caso más. Son muchos casos los que ingresan al día. Entonces, si yo tengo 50 casos que ingresaron al día, al otro día otros 50, otros 70, entonces el cúmulo de casos para revisar es enorme, que llega a un punto en que se dice, pues no hay. Pues es más fácil decir que no hay a poder identificarlo. María Camila, yo tenía esta pregunta para más adelante, pero con lo que tú mencionas la quiero hacer ya. Tú que estás más al tanto de este fenómeno, porque pues es tu labor esencial identificar estos casos. Hace un tiempo yo di una charla o un par de charlas sobre criminalidad serial y abordé el tema de asaltantes, y lo que quise, el punto de partida fue revisar noticias. Y fueron muchísimas, o sea, en un periodo de 6 meses me salieron casos diferentes de todo lado, y eso me hizo pensar en algo que ahora tú, que sí estás más al tanto, repito, del asunto, te lo quiero preguntar. ¿Tú dirías que en este momento, al menos en Colombia, por supuesto, no podemos hablar de otros lugares, pero en Colombia hay un alza en los niveles de criminalidad de asaltantes sexuales seriales, o estamos en los niveles de siempre? Yo creo que sí estamos al alza, pero como te digo, no identificados. Porque el cúmulo de casos es tanto y es tan alto que yo te digo que se debe analizar muy bien, porque también entramos en el error de llevarle a imputar casos a una persona que no tiene nada que ver. Entonces tenemos que ser muy rigurosos para poder decir, es esta persona pues que ha cometido, así sean 3, 5, 10, 20, pero es esta persona, ¿sí? Y la investigación nos tiene que llevar a ello. Pero no decir, es que estos casos se parecen y
vamos a llevarse los 25, 50 casos para que salgan ahí. Sí. Pero yo sí considero que sí hay más ahora. ¿Por qué? Porque hay muchas más herramientas para que las personas los puedan llevar a cabo. Yo he escuchado hace poco, no sé si fue en Bogotá, uno de los casos, el nuevo, una de las series que salió en Netflix, se me olvidó en este momento, pero como que hacía el modus operandi de la misma manera, ¿sí? Había matado a unas personas, las había metido en ácido y tal. Entonces, pues claro, las personas tienen acceso a cantidad de información, hoy en día, cantidad de películas, documentales, y pues eso lo que hace es nutrirlos de conocimiento para poderlo hacer. Entonces, no quiere decir que no los haya, sino que nosotros no los identificamos. Además que hay otro elemento adicional que yo me tomaría el atrevimiento de sumarle, y es que siempre cuando hablamos de estadísticas, sobre todo en criminalidad, habrá una cifra oscura. Y esa cifra oscura estará eventualmente marcada por aquellas víctimas que, para efectos de no exponerse socialmente al escarnio, no tener dificultades en sus entornos familiares o sociales, prefieren callar y no denunciar. Entonces es un caso menos de un serial que no se conocerá y que por lo tanto afectará el trabajo que tú haces. Y a propósito de eso, María Camila, entonces, ¿tú qué es lo que haces? ¿Cómo cazas asaltantes sexuales seriales? Bueno, inicialmente pues se da un proceso de lectura de las noticias, de los casos, de esas denuncias que ingresan, para poder evidenciar si contamos con algún patrón de algunas denuncias. Para mí es muy, muy interesante porque no sé si dentro del tiempo que he llevado trabajando de estos casos, hay algo que a mí ya me dice como ciertos patrones de algún delincuente que yo siento que esta persona ya va a ser un serial. Se detecta, y me pasó en algunos casos. Claro, digamos que yo llevo leyendo 6 meses noticias, pero a los 6 meses yo evidencio que en enero ha habido un caso igual a los que estoy en este momento trabajando. Entonces empiezo a trabajar, hago uso de herramientas tecnológicas de inteligencia artificial para poder buscar mediante palabras claves. Evidentemente, pues yo no me las sé todas, y hay casos de mucho más atrás, y hay casos que incluso pues se me pueden pasar, y digamos que con estas herramientas podemos nosotros traer por palabras claves que otros casos se han podido presentar con algunas similaridades. Entonces empiezo a trabajar estos casos, a traerlos todos y a hacer un análisis de vinculación, a poder evidenciar en estos casos si evidentemente se trata de una misma persona, o estamos frente a 2 seriales, o hay 3, o no hay ninguno, ¿sí? Simplemente tienen algunas similaridades, pero pues no se trata de un mismo asaltante sexual. Pero yo siento que hay mucha competencia por desarrollar para poder identificar, porque hay muchas personas que nos damos a la tarea de leer la denuncia, pero no identificamos ese comportamiento y esas conductas que podemos decir a largo plazo se está presentando esta conducta. Porque lo que yo te digo, si son 50, 70, 80 casos que me ingresan diarios, pues yo tengo que de alguna manera desarrollar esas competencias para poder identificarlos. Claro, no solamente, pues lo mejor sería que en el momento en que ingresa un caso dijéramos, ya, es que esto pertenece a esta serie, a esta otra, y así trabajaríamos, pues delicioso. El problema es que no ingresan todos los días, no ingresan todas las semanas, no ingresan cada 15 días, ni cada mes. Incluso tuve un caso que se llevó a cabo para el mismo mes cada año. Wow. Entonces, pues es un periodo de tiempo demasiado amplio, y muchas veces las personas, cuando salen a medios estos casos de que se captura un asaltante sexual en serie, pero ¿cómo pasó tanto tiempo para que se pudiera capturar? ¿Cómo llevó a que la investigación se dilatara tanto? No es que se dilate tanto, es que las personas también tienen habilidades para no dejarse detectar. Entonces entramos en un juego
de, bueno, yo voy a buscar, ¿sí?, todas esas evidencias comportamentales, evidencia física, para yo poder decir, bueno, vamos orientados por aquí en la investigación, pero es muy difícil, por ejemplo, lo que yo te decía, si es un caso que ocurre en un febrero y al siguiente año el otro febrero, pues es muy complejo, además para poder decir yo, hay una serie, tengo que tener tres, ¿sí? Pero Claro. claro, otros dirían, no, pero entonces, ¿para qué esperar a que hayan tres? No, porque es que en ese transcurso también se hace la investigación. Lo que pasa es que si tienen diferentes habilidades para que no se permita la identificación de ese agresor, pues la investigación se torna muy difícil. Por Y supuesto. digamos que aquí es muy complejo esa situación, y pues obviamente el cúmulo de casos diarios pues no permite trabajar un único caso, pues como digamos en otros países que no tienen índices de criminalidad tan altos, y pues nos podemos centrar específicamente en este que ocurrió hoy, y pues para que no pase y lo podamos capturar. Entonces digamos que como a grandes rasgos sería, yo creo que es. Muy a grandes rasgos, pero realmente nos dejaste, o al menos yo lo tomo de esa manera, muchos puntos a tener en cuenta, ¿no? Hay unas dificultades importantes, claramente, que tienen que ver con el agresor, que tienen que ver con las víctimas, que tienen que ver con el contexto investigativo. Tomo mucho lo que tú dices, es muy difícil rastrear la posibilidad de un serial cuando hay tanto ruido de fondo, y me refiero a ruido, son esos casos adicionales que, a propósito de lo que vimos unos capítulos atrás en Barra Criminológica, también ocurren falsas denuncias. Entonces son casos que empiezan también a enturbiar un poco el proceso de análisis que hacen personas como María Camila, que se ha especializado mucho en este tipo de investigaciones de seriales. Quisiera, María Camila, como para aterrizar un poco todo ello que tú nos has contado, que lo charlemos, si te parece, con un caso. Y es que tengo conocimiento, tú tuviste una participación importantísima en el caso de alias El Pulcro. El Pulcro, o sea, ya por ahí, fíjense la connotación, ¿no? Entonces, María Camila, cuéntanos tú como perfiladora, como una experta, que en este caso eres experta en la aplicación de la técnica de análisis de vinculación, que es como un primo de la perfilación. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué pasó en este caso y cómo tú lo enfrentaste? De hecho, hubo una parte en la investigación que se las quiero contar. Se identificaron 3 casos en un par de semanas, y posteriormente salió a medios de comunicación la alerta que se había generado de que había un serial. Fíjense cómo en algunas partes y en algunos comentarios de notas periodísticas que uno lee, porque leo mucho los comentarios que hacen las personas sobre estos casos, y es, ¿por qué no lo publican para que la gente lo sepa? El problema es que si lo publicamos para que la gente lo sepa, pues va a generar también problemas pues con la persona que estamos investigando. La investigación puede quedar ahí. De hecho, pues pueden haber los famosos copycat, que de hecho hubo posteriormente uno sobre este mismo caso. Entonces, gracias a Dios, pues digamos que tenía una diferencia racial muy marcada, diferente Ok. pues al de nuestro agresor, y pues se logró dar captura de él antes de terminar, pues digamos, nuestro proceso investigativo. Ujú. Pero iniciamos con 3 casos, se dio una ardua labor porque hubo dificultades, lo que tú decías, incluso desde el inicio de los casos, pues hay dificultades investigativas, porque pues estos casos realmente es, pues no hay agresor conocido, y más años anteriores, que fue pues el caso, pues ya, pues es que no hay agresor conocido, pues bueno, ahí como que hacemos como lo poquito que se tiene que hacer en el momento y listo. Lo Y ya, básico. sí. Ujú. Entonces cuando uno identifica que hay una serie, por lo general toca empezar de cero. Toca empezar a buscar todo y volver a empezar. Y realmente pues se conforma un equipo de trabajo en donde a cada caso nuevo, pues ya digamos que iba el equipo de trabajo
a hacer, digamos que todas las diligencias que se pudieran hacer en el momento y que nos pudieran orientar a otras evidencias, tanto conductuales como evidencia física para los investigadores, como pues poder llegar a cabo a la identificación de este agresor. Era bien complejo porque pues él quebraba los vasos, porque pues pedía un vaso para poder ingresar hacia la residencia de las víctimas. Un vaso de agua, ¿sí? Sí, un vaso de agua. Él les pedía pedía un algo vaso de beber para que las víctimas le... Sí, les pedía, ¿me puedes regalar un vasito con agua? Porque él llegaba y preguntaba por alguna persona en específico, o sea, él estudiaba a sus víctimas. Si en el lugar alquilaban, vendían llantas, entonces él iba y preguntaba, no, que necesito a la persona que está vendiendo las llantas, que aquí están alquilando un apartamento, es que yo vengo a ver el alquiler del apartamento. Estudiaba como lo que estaba pasando, ¿sí? Y a qué horas estaban solas estas víctimas, porque por lo general era en el momento en que estaban solas. O sea, no era una revisión superficial, era una vigilancia casi. Sí, casi una vigilancia, excepto digamos que algunas de las víctimas, porque algunas de las víctimas se dieron más pues por oportunidad, pero casi todas eran vigiladas y se sabía como su historia y en qué momento estaban solas. Lo único que no se percataba era como de los momentos en que pudiera llegar otra persona a la residencia, porque en algunos de los casos sí llegaron otras personas, pero lo que hacía era lo mismo, los obligaba a desnudarse y quedarse con la víctima en el baño, los amenazaba de que pues sabía evidentemente dónde vivían, si ellos denunciaban o decían algo, pues él iba a llegar y iba a acabar con su vida. ¿Y este sujeto utilizaba algún tipo de arma para esa intimidación, María Camila? Utilizaba arma de fuego y utilizaba cortopunzante en algunos de los casos, que era de oportunidad cogida de la cocina de las víctimas. Wow. Listo, entonces, digamos que ese es el momento en el que los aborda, en el que las aborda. Y después, ¿qué hacía este sujeto? Después las llevaba, fíjate que era, digamos que espacialmente, pues ya estando en un espacio íntimo, pues él iba hacia todos los rincones de la residencia, uno buscando elementos de valor para hurtar y otro para escoger como el espacio donde accederlas, porque primero era como un paso a paso de lo que él hacía. Entonces, primero hurtaba los elementos de valor, posteriormente las ingresaba al baño, las accedía, o sea, el baño lo cerraba. Si ya estaba en un espacio íntimo, ¿para qué necesitaba estar encerrado, ¿sí? En un baño, ¿sí? Ya era un espacio íntimo, ya era difícil, pues, de que lo identificaran ahí. No, él tenía que ingresar al baño, accedía a sus víctimas ahí y posteriormente las obligaba a bañarse. Él utilizaba condones, los tiraba por el inodoro, él mismo se lavaba y todo lo tiraba ahí, limpiaba el baño, quedaba pues como en perfectas condiciones. O sea, limpiaba la evidencia. Sí, él limpiaba la evidencia. O sea, y tenía mucha conciencia forense. Comido, sí, y quebraba el vaso. Entonces uno decía, bueno, esta persona tiene mucha experiencia, porque no nos quiere dejar ningún rastro, no nos quiere dejar ninguna evidencia. Y cada que avanzaba en los casos, digamos que era más consciente de pronto si había dejado algo en algún otro caso para llevarlo a cabo en el otro. Entonces, si en los primeros, que digamos que en ese momento él había dejado el vaso, pero como no se había ido a la residencia, pues esa evidencia se perdió. Ajá. Pero a partir de los siguientes casos, él ya quebraba todos los vasos, ya no los dejaba disponibles para la policía judicial. O sea, voy a decir algo que puede resultar un poco inquietante para algunos de nuestros espectadores, seguidores, pero era un estudiante muy aplicado en términos de que estaba aprendiendo, o sea, era muy consciente de lo que hacía y aprendía mucho en ese proceso, no de ensayo-error, sino ensayo y aprendizaje. O sea, impresionante, un desafío grande. Y entonces, Cami, ¿qué pasó? Lo único que digamos que aprendizaje y que lo podemos llevar a la autoconfianza, es que hubo un exceso de autoconfianza, porque además de todo, las residencias en las cuales él llevaba a cabo, digamos que sus acciones, se percataba pues de que no habían cámaras, porque ni en el lugar ni alrededor las habían. Entonces, eran varias cuadras alrededor y no habían cámaras o no estaban funcionando.
Pero Wow. ese exceso de autoconfianza lo llevó a que nosotros sí encontráramos en uno de los casos que había una cámara. Ah, o sea, quedó encinta. Sí, quedó totalmente la imagen, quedó Ajá. corriendo y quedó hacia, digamos que el vehículo que nos lleva a la identificación de esta persona. ¿Por Ok. qué? Porque pues era un taxi, tenía unas Ajá. placas y pudimos pues obviamente rastrear el taxi a pesar de que inicialmente pues no quería hablar, ¿sí? Supimos que era una persona que estuvo condenada y había salido Mm. recientemente de la cárcel Wow. y tenía mucho miedo pues porque él no quería volver a estar eh, privado de la libertad, tenía alguna condición mental también, entonces pues no quería, pero su lenguaje no verbal nos decía a nosotros que evidentemente había algo detrás y que él sí lo conocía, porque decía, no, es Ujú. que él, yo estaba comiéndome una arepa y él llegó ahí. No, Ajá. pues ahí lo estabas esperando. O sea, Sí, sí, sí. toda la conducta se evidenciaba que él llegó al taxi. No es Claro. como, estoy buscando a ver si hay algún carro por aquí, porque no era al lado, sino que tuvo que Ujú. recorrer un espacio para poder ubicar el taxi. Ok. Pero no hubo como un mirar al lado, ¿será que este está vacío? Porque pues cuando uno está buscando un taxi, uno lo que hace es preguntar, buscar, porque si está incluso solo, pues uno no lo aborda de una si uno está vacío y para Ujú. poder uno abordarlo. No, la persona se montó y se fue. Wow. Entonces, el lenguaje no verbal de esta persona hablaba de que sí lo conocía. En ese momento, Ujú. obviamente, pues tomamos los datos que él nos dijo, pero ya después él dijo, yo quiero colaborar. Y esta persona se llama así y estuvo conmigo privado de la libertad eh, Ujú. por un largo periodo de tiempo. Ujú. Entonces eso nos lleva a la explicación de diversas conductas de esta persona y de Ujú. cómo aprende él las conductas también en la cárcel. Porque es que cuando nosotros nos damos cuenta que es esta persona, pues también tenía una serie de delitos hacia el año entre 1998 y 2000, o sea, hablamos de muchos años antes, porque pues esto es Ujú. del 2019, en donde él tuvo muchísimo tiempo para aprender Claro. y llevar a cabo muchísimos más casos de los que pudo, del daño que pudo ocasionar en ese momento. Ujú. Ujú. Sí lo llevó a aprender, a tener mucha más confianza en él y a tener muchos más contactos con los cuales poder trabajar. Esta persona del taxi sí dijo, yo no sabía que él las violaba, yo sabía que él entraba a las residencias a hurtar. Ok. Incluso una de sus hermanas sí dijo que pues ellos sí sabían que él era apartamentero, pero Ujú. nunca supieron pues que él violentara sexualmente a ninguna víctima. Ok. Bueno, Cami, ya nos diste una especie de panorama, de bosquejo de este delincuente, alias el Pulcro. O sea, era un tipo que vigilaba a sus víctimas, era un tipo que incluso utilizaba, sabía el poder de las armas para intimidar, tenía mucha conciencia forense en cuanto a qué elementos lo podían volver a meter en la cárcel. Este tema de hacer bañar a las víctimas, limpiarse, llevarse la evidencia biológica es muy significativo, pero hay algo que a mí me llama la atención y tú que tuviste que establecer de X cantidad de casos, de N número de casos, cuáles correspondían a él, desde el punto de vista comportamental, por supuesto, ¿cuál era su motivación? Es decir, ¿qué era lo que a él lo movía a ese comportamiento repetitivo que además terminó adornando de todos modos su operandi casi que sofisticado y muy elaborado? ¿Cuál era su motor, Cami? ¿Qué pudiste establecer tú? Bueno, no me acuerdo en este momento específicamente lo que establecí. Sí había, digamos que una motivación muy intrínseca, además de lo que te dices tú, muy ritualizada del paso a paso de lo que él tenía que hacer
en ese momento, pero sabes que no me acuerdo en este instante. Bueno, no importa, vamos a Que invitar a quienes están viendo este video a que se conviertan en analistas de conducta por un momento y dejen aquí en los comentarios, bueno, ¿ustedes por qué creen que este tipo hacía lo que hacía? ¿Mm? Dejen en los comentarios a ver, saquen sus dotes de perfiladores. Cami, y entonces, pero lo cierto es que tuvo muchos casos. ¿Cuántos casos tuvo este individuo? si mal no me falla la memoria, fueron 14 casos en Wow, un periodo muy corto, porque eso fue entre julio y octubre. ok, o sea, muy poquito. Sí, fue muy poco y empezó a actuar cada vez más rápido. La Solamente, confianza que tú dices también, ¿no? sí, pues obviamente si yo estoy actuando de esta manera y no me identifican, no me capturan, pues yo sigo. Pero yo No hay siento que en algún consecuencias. momento él se sintió perseguido, ¿sí? Uno, Ajá. pues evidentemente por lo que salió en medios. Y dos, porque siento que él mismo se daba cuenta de que estaba cometiendo errores por ese exceso de autoconfianza. Ok. Entonces llegó un punto en que si ya no cometía un caso cada semana, cada 15 días, ya empezaron a hacer varios casos en una misma semana. Les quiero contar que hace muchos años, expertos del FBI como Robert Hasselwood, que fue el que se especializó en el tema de delitos sexuales, él y otros colegas solían brindar recomendaciones a las mujeres para evitar que se convirtieran en víctimas de asalto o en caso de serlo, saber qué hacer. ¿Mm? Recientemente incluso vi algunas iniciativas como enseñarle a las mujeres técnicas de defensa personal y en este punto sin querer decir si está bien o está mal desde tu experiencia, porque claro, el caso del pulcro fue uno, pero pues ya que nos conocemos, sé que has tenido a cargo decenas de casos de asaltantes seriales, es decir, has visto de todo como en heladería. Y yo te quiero preguntar desde tu experiencia, ¿tú crees que ese tipo de recomendaciones, sí, como negocie con él o déjese o trate de obtener la mayor información del sujeto o enfréntesele físicamente o insúltelo, no sé, hay de todo, ¿sí? ¿Ese tipo de recomendaciones funcionan? Pues Edwin, yo creo que más que ese tipo de recomendaciones, de pronto algo de manera preventiva. Nosotros Ujú. solemos ser también tener un exceso de autoconfianza. Y cuando caemos en ese exceso de autoconfianza, pues empezamos nosotros mismos a tener muchos errores y que eso nos haga proclives a ser víctimas. Y Ujú. entonces, por ejemplo, que nosotros siempre vayamos hacia de un punto A a un punto B por la misma ruta, que caminemos de la misma manera, que lo hagamos mirando el celular, eh, evidentemente nos va a hacer más propensos a ser víctimas de un delito o de otro. Entonces, Ujú. digamos que más la invitación, porque evidentemente cuando llega ese momento, pues no sabemos qué hacer. Por ejemplo, yo siempre he dicho, si en algún momento yo fuera víctima de un asalto sexual, yo no pondría resistencia e intentaría que, bueno, lléveme. Por lo general, Ujú. las personas, pues sí, les gusta el ataque, generar digamos, como esa violencia contra la víctima, pero Sí, evidentemente no son todos. Hay otros claro. agresores que necesitan la colaboración de la víctima y Ujú. necesitan de una víctima dócil para poderla agredir sexualmente, que incluso en muchos momentos dicen las víctimas, no, es que no fue violento conmigo. ¿Por qué? Ya, Porque depende de la tipología del agresor. claro. Pero, pero por lo general, si es una persona muy violenta, pues el hecho de que tú no le generes resistencia o como que, pues hágame lo que quiera, pues ya no vas a ser como ese, no va a tener ese goce, ese Claro. placer para ese agresor. Entonces eso Ujú. siempre lo he pensado yo como desde mi rol de analista perfiladora, ¿qué Ujú. haría yo en ese momento? De hecho, en algunos, yo me pongo en muchos escenarios y digo, bueno, tengo demasiado riesgo. ¿Por qué? Porque voy de aquí súper elevada, mirando, no sé,
al aire, ¿sí? O los Y audífonos, siempre pegado con los el celular, audífonos, los el celular. audífonos, Ajá, y entonces no me doy cuenta de todo lo que está pasando a mi alrededor para yo al menos poder saber qué hacer y cómo reaccionar. No tengo ni ok. idea y por lo general en ese momento no sé si arrancar a correr, no sé si pegarle, no sé, queda Ujú, uno por lo general en blanco sin poder claro. reaccionar. En otro de los casos te voy a contar Ujú, como de lo que tenía, es lo que estaba hablando ahorita, sobre yo pues me dejo llevar, ¿sí? ujú, Una de las víctimas de otro caso, pues ella en ese momento cuando llega el agresor, ella se había tomado un veneno, ¿sí? Un una raticida ok, sí, para sí, un sí. veneno de Para ratas. roedores. Ajá. Sí, precisamente para acabar con su vida. Ella estaba en un momento sumamente vulnerable que Ajá. pues no llevó a que no la accediera, sí la accedió, de hecho Sí. 2 veces, Ah, pero por esa víctima el agresor le devuelve el celular, incluso intenta entablar como diálogo con esta persona y posteriormente como había tenía su celular le escribe después. wow. Entonces genera otra pista, digamos que investigativa, porque pues de ese agresor sí no se tenía absolutamente nada. Entonces, Ujú, eh, lo que te digo, pues no es predecible, pues porque digamos que cada agresor es un mundo. ujú, Entonces, pues yo te puedo decir, no, pues yo me quedo dócil, pero pues eso era lo que quería este agresor de mí, pero sí más bien tener la conciencia, por ejemplo, si yo voy a entrar a mi casa, si es una casa que da pues a un patio o da a la calle y pues llega alguien a tocar a mi puerta, como en este caso, pues qué acciones preventivas tengo que tener, ¿sí? Para poder, claro. pues que nadie ingrese a mi espacio personal. No, Ujú, pues me pide un vaso de agua, evidentemente pues estamos enseñados a que un vaso de agua no se le niega a nadie, pero si yo estoy sola en mi casa y pues no puedo saber que esta persona no me va a hacer daño, y más cuando me presento, digamos que no tengo un aspecto que yo pueda decir, esta persona me va a mí a violentar. amenazante ni nada. Ajá. Sí, nada, ni mi aspecto físico, ni digamos nuestros estigmas que nos llevan a decir pues que las personas habitantes de calle nos van a hacer más daño que otros, Sí. pues porque el aspecto y el estigma que nosotros ya tenemos Ujú, construido, pues nos lleva a pensar en eso, y justo en esos momentos nosotros sí nos cuidamos más. claro. Pero cuando no, precisamente no tenemos, digamos que lo que venimos hablando, esa conciencia como en el momento en donde yo estoy, para poder decir, oye, yo estoy cogiendo el mismo camino siempre que me voy para la oficina, o Ujú, siempre que yo voy a sacar el perrito, siempre lo saco al mismo parque, o ujú, siempre que yo salgo a correr, salgo por la misma vía a la misma hora. Si claro. bien es cierto, para muchas personas es mucho más fácil y obviamente pues genera hábitos, genera rutinas, pero eso también es la información que le estamos entregando a nuestro agresor. Por ejemplo, el pulcro, que no llegara a la residencia de las personas, sino que eh, agrediera a corredoras en ciertas vías, Ujú, es una persona que las estudia. De hecho, en estos días que salí a correr, había una persona que yo decía, hay que tener cuidado, ¿sí? mm, Porque mientras yo corría, fue, volvió, y pues digamos que si uno está consciente, uno puede tomar acciones, o al menos salir a correr, o hacer algo, o acelerar. poder, sí, o al menos poder pedir ayuda a algún carro, no sé, ¿sí? O Pero yo entrar ya a sé un sitio, a un local o algo, ¿no? que algo está pasando. Ujú, Entonces, digamos que más que decirle a las personas actúen de cierta manera, no es tener más acciones preventivas a la ujú, hora de yo conductualmente también moverme. Si bien es cierto, claro. yo quiero unas acciones, pues el agresor también me lee, me estudia, y en esos momentos, pues es que nos encontramos víctima y victimario. Y nosotros, Ujú, evidentemente, no sabemos que nos han estudiado y que les claro. hemos entregado cantidad de información sobre nosotros a nuestros agresores. Esto Ujú, incluso a través de total. Redes redes sociales. sociales, que nosotros les entregamos lo que te decía ahora, es que esto es un mundo. Y si bien Ujú, es cierto, tienen ahora capacidades, tienen casi que capacitaciones en línea
Entonces, Cada docuserie es un máster de modus operandi. sí, total. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer esto? ¿Y dónde Ujú, consigo yo eso? Y entonces, pero si esta persona lo hacía así, yo lo puedo hacer de esta manera. Y claro. estas pueden ser mis víctimas. Entonces, Ujú, incluso estudian mucho más que pues, los agresores pues, de antes. Y donde antes sí. no había tanta tecnología. Ujú, Ahora, pues es mucho más difícil para claro, nosotros investigarlos y para ellos mucho más fácil acceder a un mundo de información que nos haga la ujú, vida más difícil a quienes los investigamos. claro. Entonces, yo pienso que siempre es ponernos en el papel consciente en el momento real en el que estamos y de nuestras acciones para poder nosotros prevenir, digamos que ciertas cosas, porque si bien es cierto, somos proclives a un hurto, a una violación, a un homicidio, dependiendo pues también de nuestros riesgos y de cómo nos comportemos en determinado momento y espacio. Mira, Cami, que yo quisiera tomarme un par de minutos acá para hacer una especie de nota al pie. Y es que también es cierto lo siguiente, leyendo esto que tú nos estás mencionando, de tener cuidado, de saber a qué hora sales, con quién sales, qué rutas debes tomar, tener medidas de precaución, si voy a tomar un vehículo, pues entonces enviarle a alguien de confianza las placas o compartir la ruta, no sé, o sea, infinidad de cosas. Este tipo de sugerencias de prevención, desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente porque terminan un poco viciadas, desde ciertas miradas que vienen de la perspectiva de género y que vienen desde este frente de decir es que las mujeres no tenemos por qué estar a la defensiva viviendo nuestras vidas. Y digo mujeres porque son estadísticamente la población más afectada, ¿no? Pero pues cualquiera puede ser susceptible de ser víctima de este tipo de casos, de este tipo de delitos. Entonces les decía que hay algunas personas que pueden llegar a concebir, oiga, es que yo no tengo por qué estar cuidándome, yo no tengo por qué estar cuidando si salgo, si no salgo, si corro, no corro, yo tengo que ser libre, yo no debo vivir bajo el miedo. Y estoy completamente de acuerdo con ustedes y yo sé que Camila también está igual de acuerdo, es decir, no es justo y no debería ser, no es el deber ser de tener que vivir con miedo, de tener que pensar lo peor si te quedas sola en un transporte público porque ya todo el mundo se bajó o porque quedaste sola en una estación del transporte o en el paradero del bus o como tú dijiste, de vivir con la sospecha de si salgo a trotar o a hacer ejercicio, este tipo que yo vi y me vio como medio raro, ¿será que me va a hacer algo? Sí, no es justo, no es justo, pero desafortunadamente es el contexto que hay. O sea, desafortunadamente puede que nosotros, y hoy eso se nota mucho más en las investigaciones, hay una comprensión del contexto, hay una comprensión de la igualdad, de la necesidad de brindar herramientas de seguridad para todos y en especial para aquellas poblaciones vulnerables. También es cierto que desafortunadamente eso no lo están estudiando los delincuentes, es decir, a ellos no les interesa capacitarse en enfoque diferencial, en perspectiva de género. No, a ellos les interesa es satisfacer su motivación y en consecuencia, pues es equilibrar un poco ese no vivir con miedo, pero también tratar de vivir seguro, ¿sí? Al menos, y esto sí me parece súper importante que lo digas, Camila, ser muy consciente de dónde me muevo, cuál es mi entorno, porque pues si bien es cierto, no podemos estar al control de todas las variables, nadie lo está, al menos en las que nos toquen, pues ser responsables con eso, ¿listo? Entonces, solo esa pequeña nota al pie, porque yo sé que este tipo de comentarios puede hacer ruido en cuanto a, déjenos vivir en paz. Créanme que todos, incluyendo los que hemos estado en este medio, los que Sí, están en este medio como María Camila, no les gusta, no nos mata que nos lleguen casos por decenas semanalmente y tener que escuchar los dramas de las víctimas, porque no es un drama solo para ellas, sino también para su entorno. Pero hombre, es lo que hay por ahora, desafortunadamente. Y si nos podemos hacer un poco la vida más segura, más llevadera, pues mucho mejor. Así le amargamos la vida a los malos. ¿Listo? Cami, a propósito de las sí. víctimas, y que tú dices que has leído sus relatos y que estás pendiente también de medios de comunicación de lo que sale,
Y tú como mujer, yo te quiero preguntar algo que es incluso un tema que toqué en unos episodios anteriores sobre las víctimas, cómo se perciben a las víctimas. Yo en ocasiones he visto muchos comentarios, sobre todo en redes sociales, en los que se les endilga la responsabilidad de lo que les pasó, es decir, cómo fue tan ingenua de abrirle la puerta para darle un vaso con agua, por ejemplo, o ella ya sabía lo que quería, entonces ¿para qué le abrió? ¿O para qué le dio la, la hora? ¿O es que quién la manda a estar sola en ese paradero a esa hora? Es decir, como que todo lo malo va para la víctima. ¿Tú qué piensas? ¿Tú cómo lees ese tipo de comentarios en estos casos donde las víctimas claramente han sufrido una violencia importante, no solo física, sino psicológica? Bueno, primero que todo, no podemos juzgar a una víctima. O sea, yo creo que nadie quiere convertirse en víctima. Si bien es Ujú, cierto, tenemos ciertos riesgos que nos vuelve vulnerables y nos expone a determinados delitos, pero nosotros no somos conscientes de ellos, sino pues hasta que nosotros los analizamos y evidenciamos que evidentemente había un riesgo en esta persona, pero esa no es culpa de ella, ¿sí? O sea, no se puede ujú, culpabilizar, no se puede juzgar a una persona por abrir una puerta, por entregar un vaso de agua, porque es que lo que tú decías ahora es muy cierto, de que pues nosotros no tenemos que vivir con miedo de que pues, voy a entregar un vaso de agua, van a entrar a violentarme. ujú, Entonces, por lo general, los comentarios más duros que uno lee en redes sociales son de mujeres hacia mujeres. Y ujú. por lo general son, pues lo que vemos son en víctimas mujeres, ¿no? Pues Sí, evidentemente casi no salen casos de hombres violentados, que sí los hay, que ahora los lo que hay, tú sí. decías no es de que lo que yo decía de vivir en conciencia de lo que hacemos, en dónde estamos y con quién estamos, sea solo para mujeres, sino para todos, porque todos tenemos unos riesgos, lo que yo decía, de ser Claro, víctimas de A, B, C delito. Entonces, eh, me parece eso es lo más triste, que como mujeres juzguemos y critiquemos, digamos que perpetuemos discursos que traemos de atrás, ¿sí? ujú, Decir, es que mire cómo iba vestida, es que tenía falda, es que cómo se va a ir con ese. Entonces, digamos que es un poco más cambiar el discurso y entrar un poco más a conciencia de qué me hubiera pasado a mí si hubiera sido yo la víctima. O sea, si hubieran claro. llegado a mi casa a pedirme esto. No es solamente decir, o sea, mirar al otro y decir, es que es muy fácil juzgar, pero hay Ujú. muy poca empatía con el otro. No es que ella para qué se fue a meter allá, por qué se fue a un parque sola a esas horas, no, pues porque es que Ajá, cuando yo me voy a un parque, pues puedo buscar, no sé, querer ir a hacer ejercicio, quiero un poco de soledad, quiero un poco de espacio ajá, para pensar eh, sobre ciertos problemas, porque eso es íntimo de cada quien. claro. Evidentemente, no nos ponemos en los zapatos del otro para poder decir, pues, ¿qué hacía a esas horas? Evidentemente, nosotros tenemos que decir la conciencia de, bueno, si yo me voy a un parque que tiene muy poca iluminación, pues puedo tener riesgos. Por Entonces, supuesto. mejor no lo hago a esta Ujú. hora, si esto está solo, si esto está, pero más como acciones preventivas y no para juzgar al otro. Y más que los comentarios, como te decía y lo repito, pues que es muy triste leerlo de mujeres hacia mujeres. Sí, es bien curioso y en algún momento exploraremos ese tema de por qué en el propio grupo se dan tan duro. Perdón la expresión así, pero sí es un poco fuerte. Es real. Pero fíjate la invitación tan bonita que tú nos haces y creo que es muy apropiado no solo para estos casos, sino en general para la vida en comunidad. Hombre, rescatemos un poquito la empatía. Ojo, la empatía es una función que ya viene por default. Entonces Sí. ejercitémosla un poquito. Bueno, por default, salvo que seas un psicópata, pero eso es otra historia. Pero venga, pensemos un poco en el bien del otro y no desde nuestra vanidad diciendo, es que a mí no me pasa porque es que yo no me voy a un parque solo o X, Y, Z razón, porque siempre encontraremos razones para demostrar que nosotros somos mejores que la víctima, más capaces que la víctima, pero Dios no permita que estemos en esa situación y que tengamos que demostrar
qué tan buenos hubiéramos sido en ese momento. Bueno, Cami, ya para cerrar, pues obvio agradecerte, yo estoy fascinado y yo espero que también nuestros quienes nos están acompañando estén también encantados y me encantaría también abordar más temas, más casos, pero bueno, el tiempo en YouTube es limitado y nos vamos a ir ya con la tercera parte, con el cierre, un cierre que ya quienes vienen siguiendo el programa saben qué va a pasar. Y es que nos vamos con la sección de barra libre en ráfaga. Esto se va a poner feo. Un espacio en el que nuestros anteriores invitados han entrado, aceptan, les queda difícil decir que no, aceptan participar, gracias por participar, de hecho, María Camila, y son preguntas de respuesta rápida, o sea, no tienes que reflexionar demasiado, respondes lo que nazca de tu sistema límbico o de tu corteza prefrontal. Tú decides cuál de las dos contesta o si las logras articular, maravilloso, eres lo máximo. ¿Listo? Entonces, ¿listo? En este de ideas, ¿estamos preparados? Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Estamos preparados. Listo. Entonces, vamos a ir suavecito y luego en increchendo, ¿vale? Empecemos. María Camila, ¿viajar o patinar? Viajar. ¿Viajar o correr? Viajar. ¿Perfilación criminal o perfilación criminológica? Perfilación criminológica. ¿El delincuente nace o se hace? Duro. Las dos. Las dos, ok. ¿El silencio de los inocentes o Mindhunter? El silencio de los inocentes. Ok, muy interesante. Un mito sobre la perfilación que a ti te causa escalofríos, como que diga, uy, por Dios, ¿qué es eso? Bueno, no sé si un mito que me causa escalofríos, pero algo que se me vino rápidamente a la cabeza es que las personas piensen que el perfilador es como el que está en la televisión. Excelente, o sea, el mito de la televisión. Sí, y es falso de toda falsedad. Falso de toda falsedad, no tenemos aviones y mucho menos camionetas de esas grandotas. Perfecto. No, y no todo es rápido en tiempo real. No, sabemos aquí, tin, lo tenemos y se solucionó. No es así. Un poco más difícil. De hecho, ojalá un día pudiéramos hacer un documental de un día en la vida del perfilador y se van a dar cuenta que lo más aburrido que hay es pura lectura todo el día y una pantalla. Pero bueno, sigamos, barra rápida. Un valor que debe tener un buen perfilador. Capacidad de análisis. Bueno, valor. Sí, esa sería una competencia y me gusta. Es una competencia, un valor. Sí. Objetividad, no, tampoco. Okay. Todos son competencias. Pero bueno, vale. No sé. Válido. Tiene que ver. No sé, yo siento que el respeto. Importantísimo, qué bonito. Respeto, chévere, bien. No, me quedo y nos quedamos con esa. Respeto una película por el otro, por el trabajo del otro, por mí, por mis víctimas y por todas las personas con las que trabajo. Un respeto básicamente a la humanidad, un respeto al otro, sea quien sea, chévere. Incluso a los indiciados, a los investigados, ¿no? Sí, también aplica. Son seres humanos, de todos Son seres humanos, correcto. ¿Una película o una serie que nos recomiendes? Bates Motel. Ok, lejos de imaginarme que ibas a salir con esa. Perfecto, Bates Motel, ya la saben, ya la conocen. Me encanta. Arranquen con la película, por favor. Listo. Sí, primero. Sí, ¿un libro para aprender o para pasar bien el rato? Para aprender o para pasar bien el rato. Mindhunter. Ok, muy bien. Sí, el libro es infinitamente mejor, aunque yo prefiero a Ressler, pero no se lo digan a nadie. Pero es para pasar el rato. Es para pasar el rato. Y última pregunta de esta barra libre en ráfaga. ¿Qué le aconsejarías a aquellas mujeres que quieran dedicarse a esto de analizar mentes criminales? ¿Qué les dirías a esas mujeres que están ansiando hacer lo que tú hoy en día haces?
Bueno, primero estudien, capacítense y nunca dejen su capacidad de sorpresa ante ningún caso. Siempre vivan cada caso como si fuera el único que tienen en sus manos. Cada caso es único. Eso para mí es lo más importante. Y yo quisiera sumarme a la respuesta de María Camila para decirles a todas ustedes mujeres que están trabajando en esto, que quieren trabajar en esto, que su rol es fundamental porque están permitiendo que miremos viejos conceptos de la perfilación a la luz de nuevos ojos, y eso es súper importante. Nosotros no podemos anquilosarnos interpretando el presente a la luz de lo que fue el pasado, porque difícilmente vamos a llegar al futuro. Así que recuerden que así como fue el rol de Anne Burgess en el FBI, ustedes son las actuales Anne Burgess para un futuro de las ciencias forenses, de la investigación y de la perfilación mucho mejor. Así, tal cual como lo está haciendo María Camila, a quien le extiendo mi mayor, grande, inmensa gratitud, María Camila. Gracias por concedernos estos minutos de tu tiempo de descanso. De verdad que fue un privilegio, un honor que nos hayas acompañado, y por supuesto recordarte que esta casa es tuya. Cuando quieras volver a contarnos más cositas, bienvenida serás. Dejen aquí en los comentarios si quieren que vuelva María Camila, por favor. Y nada, ya te dejamos para que sigas con tus actividades, que ciertamente son muy Muchísimas importantes, gracias como todo a lo ti, que haces. Edwin. Gracias. Y bueno, quiero recordarles que si les gustó este episodio, si les llamó la atención, si ven que les dejó algo a ustedes en el ático, ya saben, recuerden esa expresión mía, pueden darle me gusta, compartirlo, pueden suscribirse si no lo han hecho. Y bueno, hasta aquí nos trajo el río, y como siempre recuerden que de mí siempre va a salir los mejores deseos para todos ustedes, para los suyos. Cuídense mucho, hagamos de este mundo un poquito mejor, al menos mañana, un día a la vez, y nos veremos en la próxima oportunidad. Chao.